Muy bien. Muy bien, comenzamos. En la sesión pasada, nosotros veíamos que entre los flujos de fluidos, o entre el flujo de fluidos, había operaciones que eran las torres de enfriamiento. Estas torres de enfriamiento pues son estructuras de este tipo y se diseñan porque se utiliza Profe, gran cantidad. Mándeme. se ve su Teams, no se ve ningún documento. No sé si los demás también ven Teams. Ah, muy bien. Déjenme ver, pues. Entonces nada más ven el Teams, así. Sí. Ahí se ve algo, Sí, profe, ahora sí se ve la presentación. ¿sí? Sí. ¿Todos lo ven? Sí. Gracias. Muy bien, entonces hay estructuras que necesitamos de alguna manera reconocer y saber qué es lo que ocurre ahí. Entonces, en este caso son las torres de enfriamiento. Ya habíamos señalado un poquito la idea básica. La idea es que entra un flujo, entra una tubería con una tubería grande, vamos, de 10, 12 pulgadas o incluso más en la parte alta y a contracorriente, aquí está la tubería, y a contracorriente va cayendo y a contracorriente entra el aire. De esa manera se forma una niebla que se enfría muy rápido y llegamos a tener temperaturas de 8 o 10 grados. Si es lo que necesitamos, dependiendo de la altura y dependiendo de la cantidad de aire o de las ventanas estas, es lo que la temperatura que alcanzamos, ¿de acuerdo? Entonces, les mostraba las torres de enfriamiento de la industria nuclear, pues son estas, y lo que está saliendo pues es vapor de agua, ¿de acuerdo? Tenemos estructuras muy grandes, vean, que bueno, pues como es energía lo que estamos obteniendo de ahí, entonces sí vale la pena tener estructuras de este tipo, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo de operaciones unitarias, lo que nosotros llamamos mezclado. El mezclado es una operación unitaria que consiste en obtener un material en una sola fase o una fase homogénea de composición igual o de composición uniforme a partir de dos o más componentes, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas de las mezclas que nosotros formamos deben ser perfectamente homogéneas. Entonces, cuando hablamos de fase, hablamos de un lugar isentrópico, si ustedes recuerdan, un lugar donde las propiedades físico-químicas son iguales en cualquier punto de la mezcla o en cualquier punto del material. Entonces, esto significa que al mezclar debemos tener mucho cuidado. Entonces hay tiempos óptimos de mezclado. Acuérdense que cuando estamos en una industria o cuando estamos en una empresa, el tiempo de operación es un tiempo importante porque nos permite tener ocupados a nuestros empleados o a los operarios o a los ingenieros, de manera que debe ser calculado. No podemos estar teniendo, por ejemplo,
tiempos de mezclado más cortos porque no tenemos la mezcla adecuada, o tiempos de mezclado más largos porque perdemos tiempo hombre. ¿De acuerdo? Entonces se calculan los tiempos de mezclado. Y esto es importante que lo ubiquen porque ustedes como biotecnólogos van a dar las directrices para que el ingeniero de proceso sea el que esté llevando a cabo este tipo de procesos. ¿De acuerdo? Algo que ustedes deben tener muy claro es que la mezcla, aunque es un proceso físico, tiene propiedades diferentes a la de los componentes que la constituyen. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una mezcla alcohol-agua, pues tiene propiedades, por ejemplo, potencial químico diferente al alcohol y diferente al agua. O tiene propiedades mecánicas diferentes, la densidad cambia ligeramente, ¿sí? Entonces, la viscosidad cambia, el punto de fusión, porque ya no es un punto de fusión, por ejemplo, el punto de congelación, o sea, las propiedades coligativas de la sustancia van a ser diferentes a las de un componente puro. ¿Vamos? Entonces también decimos que, bueno, hay diferentes tipos de mezcladores, de flujo o de corriente, de paletas o de brazo, de hélice o helicoidales, de turbina o de impulso centrífugo y de otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto ya más o menos lo habíamos revisado. Aquí tenemos los de corriente, tenemos los de paletas, tenemos los helicoidales, que fue donde nos quedamos, si ustedes recuerdan, y el mezclador centrífugo. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, pues decimos, bueno, tenemos los mezcladores, aquí está la mezcladora, tenemos aquí materiales, diferentes tipos de materiales, y luego tenemos operaciones de separación. Y aquí en ellas, en las operaciones de separación, las operaciones unitarias de separación, hacemos lo contrario. Es decir, tenemos una mezcla y queremos los componentes individuales. Si son dos componentes, pues bueno, tenemos cierta problemática. Pero si tenemos más de dos componentes, pues tenemos que realizar pues la separación con diferentes etapas, un número mayor de etapas o de operaciones de separación. Entonces, las operaciones de separación las dividimos en dos grandes áreas: las separaciones mecánicas y las separaciones por transferencia de masa, o también llamamos por coexistencia de fases. Entonces, en las separaciones mecánicas se ubican el filtrado, la decantación, el tamizado, la centrifugación. En las de transferencia de masa tenemos cuando tenemos la coexistencia de dos fases, el gas y el líquido, tenemos la destilación, la absorción y la humidificación. Cuando tenemos coexistencia también de dos fases, pero son gas y sólido, tenemos el fenómeno o la operación unitaria de absorción y la de secado. Muy bien. Cuando tenemos un líquido y un sólido, tenemos lo que se llama intercambio iónico o lixiviación. Y cuando tenemos la coexistencia de dos fases, pero son líquidas, donde los líquidos son inmiscibles, entonces tenemos el fenómeno de extracción. Muy bien. La pregunta que les hago: ¿alguien de ustedes
¿sabe lo que es la destilación? Es cuando por diferencia de volatilidad o bueno, de vapores se hace la separación. Tenemos que, se utiliza la temperatura para aumentar la temperatura de mezcla y por diferencias en las presiones de vapor separamos las dos fases, es decir, en la destilación formamos dos fases, una fase líquida y una fase vapor. La fase vapor se va a enriquecer del componente más volátil. Y eso lo hacemos en diferentes, digamos, diferentes zonas de la columna. O si es en una sola etapa. Si es en una sola etapa es lo que ustedes han hecho en sus cursos de química, en su laboratorio de química. Pero si es en varias etapas, lo que ocurre, ahorita enseguida lo vamos a ver, pero lo que ocurre es que generamos el vapor por diferencias de presiones de vapor, el componente más volátil va a pasar a la fase gaseosa y el componente menos volátil va a quedarse en la fase líquida. Entonces, el componente más volátil se vuelve a condensar en una siguiente etapa, en un plato teórico, así se le llama. Y ese plato teórico se vuelve a evaporar y se va enriqueciendo cada vez más del componente más volátil. Y nosotros decidimos la concentración que necesitamos de ese componente volátil. Y lo sacamos o hacemos el diseño de la columna para que salga en determinado lugar, en determinado plato teórico. La absorción, ¿tienen idea de qué es la absorción? ¿Ustedes han visto, les han hablado de la cromatografía? Por capilaridad. Por capilaridad, muy bien. Entonces, en realidad la cromatografía se da a partir de un proceso de absorción. ¿Qué significa? Voy a poner el ejemplo más sencillo. Imagínense un papel cualquiera. Voy a pensar en un papel de estraza, una hoja de estraza. Si nosotros la ponemos en contacto, imagínense una tira de papel de 10 centímetros por 5 de ancho y ponemos la punta exactamente, digamos, 1 centímetro sumergido en un líquido. Nosotros observamos que con el tiempo el papel se va a ir humedeciendo hacia arriba, va a ir subiendo la humedad. ¿Sí es cierto eso? Sí. Sí. Entonces, si va subiendo, nos preguntamos, bueno, ¿por qué sube? Sea un líquido orgánico o un líquido inorgánico, está subiendo. ¿Qué pasa? Lo que sucede que ahí en el papel está constituido por muchos poros que van en todas direcciones. Decimos que hay tubos capilares que se desarrollan de manera tortuosa, es decir, van por donde quieren. Entonces, esos tubos capilares van a permitir que el líquido ascienda. Va a pasar por dentro y va a irse por esos tubos capilares. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que el líquido está entrando en el material por capilaridad, por tubos capilares. Y decimos nosotros que hubo un proceso de absorción. Ese, digamos, es el caso más inmediato. Pero nosotros podemos realizar ese proceso aprovechando que hay materiales con
con porosidades, y esos poros son capilares para que absorba material. Podemos aprovechar eso. Entonces se da una relación de coexistencia, ya sea líquido, gas o líquido sólido, el proceso de absorción. Hay otro proceso que se da a nivel de atómico, que es, por ejemplo, el caso de la incorporación de un gas en un líquido. ¿Ustedes se han preguntado cómo ocurre la absorción del oxígeno en el agua? Por ejemplo, debemos tener de 2 a 8 partes por millón de oxígeno en agua. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Pues sucede que a nivel atómico el agua es una especie de reja donde por fuerzas electrostáticas o por fuerzas débiles, al estar en contacto con el líquido, va a ir incorporando ese material en su seno. Es decir, las moléculas o los átomos en realidad son las moléculas de oxígeno, las va incorporando en su seno y van migrando por transferencia de masa. Entonces es otro fenómeno que es absorción y se da a nivel molecular. ¿De acuerdo? Tenemos también otro fenómeno que se llama humidificación, que actúa más o menos de manera semejante. ¿Cómo se humedece, por ejemplo, un líquido? Pues incorporando a nivel atómico, a nivel molecular, el agua. Vamos a meter el agua en algún otro material. ¿Sí? El fenómeno de absorción es un fenómeno superficial. ¿Sí más o menos lo ubican o nunca les habían hablado de la absorción con D? Sí, ese sí lo ubicamos. Entonces hay una superficie y llegan las moléculas, chocan, desplazan a las que estaban ahí depositadas. Esas moléculas depositadas están sujetas a la superficie por fuerzas débiles que al llegar las otras son desplazadas y tienen un tiempo de residencia. Eso ocurre con gases o con líquidos, y es a nivel molecular. El fenómeno de secado es un fenómeno que nos permite, imagínense una esfera, y en esa esfera pónganle una película de agua. Cuando nosotros aumentamos la temperatura o la energía de la esfera, imagínense que podemos aumentarle la temperatura, vamos a ver que el líquido va a ir, el espesor de la capa de líquido que está cubriendo a la esfera va a ir haciéndose más delgada y va a llegar un momento en que desaparezca. Bueno, pues el paso del líquido que está sobre la superficie de la esfera de forma líquida a la fase gaseosa es el fenómeno de secado. Ahora, yo les propuse la esfera. En la realidad no tenemos una esfera, tenemos un cuerpo irregular. De manera que las puntas o las aristas de ese cuerpo son las primeras zonas que pierden la capa de líquido y se van formando en todos los huecos que tiene, se van formando diferentes espesores de líquido, de tal forma que el proceso de secado en los materiales de manera natural pues toma diferentes tiempos. ¿Por qué? Pues porque tenemos irregularidades donde el líquido está ahí adherido por fuerzas electrostáticas y
nos da diferentes tiempos de secado. Por lo mismo, vemos que hay materiales orgánicos, que hay materiales inorgánicos que tienen tiempos de secado diferente. Pero no es más que el que esa capa de fluido va haciéndose más delgada por cambios en la temperatura y en particular por aumento de la temperatura. ¿Alguien sabe lo que es el intercambio iónico? ¿Nadie? No realmente, profe. Bueno, imagínense, ahora, imagínense una superficie, imagínense, voy a poner a lo mejor una imagen muy extraña, pero imagínense esto. Imagínense una pradera donde hay árboles y donde cada árbol es una ramificación de una molécula, una sola molécula, que está anclada a la superficie, ¿de acuerdo? Pero esa molécula, o sea, esa ramificación, está cargada positivamente o negativamente, dependiendo de la sustancia. Ahora imagínense que como si hubiera globos aerostáticos. E imagínense que pasan cerca los globos aerostáticos de esos árboles. Pero el globo aerostático está cargado. Si el globo aerostático está cargado positivamente y el árbol que está ahí es negativo, entonces se van a atraer y se va a fijar. Pero imagínense que hay muchos globos aerostáticos. Estoy hablando de moléculas. Y también estoy hablando de moléculas que están ancladas en la superficie de la pradera. Llega otro globo aerostático y al tener contacto con el otro globo lo desplaza y sustituye al que estaba. Es el mecanismo, ese así, pues muy alucinado de mi parte, pero es el mecanismo mediante el cual hay el intercambio de iones. Imagínense ahora en una solución o imagínense en términos generales y en la industria manejamos lo que se llaman resinas de intercambio, positivas y negativas, y tienen color diferente. Entonces, pueden ser que sean puras resinas positivas, puras resinas negativas. Y son diseñadas específicamente para remover un tipo de compuesto. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar con resinas de intercambio iónico para desionizar agua. ¿Qué es lo que ocurría? Pues pasábamos el agua a un suavizador y ya que no estaba tan cargada de sales, la pasábamos por el lecho de intercambio iónico. Pero era un lecho aniónico y un lecho catiónico. Primero el aniónico y luego el catiónico. Y luego un lecho mixto para tener una gran pureza. ¿Qué es lo que ocurría? Pues así como los arbolitos que les platico. Llegaban el compuesto iónico, por ejemplo, el agua llegaba o las sales y las retenía ahí y las iba reteniendo, de manera que llega un momento en que saturan esos arbolitos en la pradera y hay que retirarlos nuevamente. Y hay todo un proceso para hacerlo. Pero entonces el intercambio iónico sería una operación unitaria, porque nada más hay un cambio físico, donde se aprovechan las cargas iónicas o las cargas electrostáticas de los compuestos para poderlos sustraer del medio, para poderlos separar. ¿De acuerdo? ¿Alguien se ha hecho un café de grano? Creo que todos.
Sí, profe. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la lixiviación. La lixiviación es una operación unitaria. Decimos que es una extracción selectiva de compuestos sólidos por una corriente líquida. ¿Por qué les hablaba del café de grano? Porque sucede que cuando nosotros molemos el grano, fíjense bien, si nosotros ponemos el café entero y ponemos agua, que es el medio extractor, ponemos agua, la extracción es muy deficiente y el café necesita estar hirviendo. Pero si nosotros ponemos, trituramos el café y lo fragmentamos, vamos a hacer que haya más área superficial en contacto con el líquido, de manera que el proceso de extracción de los compuestos solubles en ese solvente sea más rápida, sea más eficiente. Entonces, en el proceso de lixiviación, nosotros necesitamos encontrar el solvente adecuado para el soluto que queremos extraer. En el caso del café es el agua. Pero, por ejemplo, en el caso de los minerales, por ejemplo, para oro y plata, la extracción que se hace de las vetas, el mineral se le hace pasar una solución ácida. Esa solución ácida va a extraer nada más al compuesto soluble en ese ácido, de manera que hay una extracción selectiva y nada más se va a extraer el material que se está proponiendo que se extraiga. ¿De acuerdo? Y por ahí deben haber visto lo que es la extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido se hace en embudos de separación aquí en laboratorio. Ponemos un líquido donde tenemos un soluto que queremos extraer y luego en general, por ejemplo, el agua tiene contaminantes y queremos determinar qué cantidad de contaminantes, entonces ponemos un líquido orgánico que es inmiscible en el agua y luego lo agitamos violentamente cuando están las dos fases juntas. Los agitamos y el soluto va a pasar de la fase inorgánica, es decir, del agua, a la fase orgánica. Aquí también va a ser importante seleccionar la fase que va a extraer el soluto. Debe haber cierta afinidad química para poder hacerlo. Entonces, muy bien. Ahorita les estaba platicando un poquito de las operaciones importantes. Vamos a ver. Algunos de los ejemplos de transferencia de masa con relación a la coexistencia de fases. Va a ser la coexistencia gas líquido, la coexistencia gas sólido, la coexistencia líquido sólido y la coexistencia líquido líquido. Es decir, son las que estuvimos viendo de manera muy general, ¿de acuerdo? Voy a tratar de ubicarlos. Lo primero es ¿qué entendemos por transferencia de masa? Les pongo el ejemplo. Imagínense un rectángulo de 20 por 20 por 1 metro. Es decir, un rectángulo, y ahí tienen un líquido. Si en el centro, es decir, a medio metro, tienen una capa o una frontera o una membrana que separa en dos a su rectángulo sólido y en una zona de concentración y en otra zona tienen baja concentración, voy a suponer en la zona izquierda van a tener agua, una salmuera, o es decir, una solución concentrada de sal, y del otro lado tienen agua destilada.
Entonces, y ustedes pudieran quitar la membrana sin perturbar las capas de líquido, ¿qué ocurriría? Nosotros vemos, al hacer ese experimento, vemos que la zona de alta concentración va a tender a migrar, pero no va a migrar el solvente, va a migrar el soluto por una diferencia de concentración, es decir, por un cambio en el potencial químico del sistema, porque el potencial químico del sistema en la zona de baja concentración es menor que en la zona de alta concentración de la sal, de manera que va a haber una migración de los iones del cloruro de sodio o del sodio y del cloro, de los iones de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Y esto se observa en todos los tipos de compuesto donde hay un gradiente de concentración. Entonces, la transferencia de masa la vamos a ubicar como un fenómeno que ocurre a nivel de molecular debido a un gradiente de concentración de la sustancia. ¿De acuerdo? No sé si los ubico. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Cuando tenemos la coexistencia de gases y líquidos, el fenómeno se llama destilación y decimos que es un proceso de separación por ebullición de una mezcla, ¿sí? Que va a generar nuevas fases. Tenemos que esas fases va a ser una fase líquida nueva y una fase nueva de vapor, donde esa fase va a ser más rica en el componente más volátil. Fíjense bien, aquí me lo maneja por ebullición. Lo que debemos tener muy claro es que la ebullición nos sirve para llevar la sustancia o la mezcla a sus puntos de separación por diferencias de presión de vapor. Les pongo el ejemplo. Si nosotros ebullimos dos sustancias que tienen puntos de ebullición muy cercanos, va a ser muy difícil que los separemos. Entonces, la destilación no es un método adecuado para hacerlo. Entonces, pero si las sustancias tienen puntos de ebullición cercanos, pero tienen presiones de vapor diferentes, entonces la destilación es un método adecuado. Y acuérdense que les decía que la destilación es un procedimiento o un método, una operación unitaria que nos permite separar sustancias que presentan puntos de ebullición cercanos y presiones de vapor grandes, pues, es decir, diferentes. ¿De acuerdo? Cada fase nueva de vapor que se obtiene es más rica en el componente más volátil, de manera que nosotros podemos llevar una mezcla, por ejemplo, con una composición del 6%, 3%, 2% del componente volátil, la podemos llevar o enriquecer al final y tener una mezcla del 96, 98%, como es el caso del alcohol. Por ejemplo, en el alcohol, en una mezcla alcohólica, nosotros podemos llevar de una mezcla original del 4 o 5%, llevarla hasta el 40, 50 o más por ciento, como a través de un proceso de destilación. Cada plato teórico, ahorita van a aparecer las torres de destilación y ahorita les explico cómo ocurre. Cada plato teórico va a enriquecer más al componente más volátil o a la mezcla más volátil, ¿sí?
y va a tener cada vez menos componente, menos volátil. ¿De acuerdo? Se separan en dos. Bueno, el principio de separación es por diferencias de presión de vapor, generadas por el cambio en el punto de ebullición, ¿sí? Digamos que es una definición clásica que no nos dice nada porque nos habla del punto de ebullición cuando en realidad es la presión de vapor lo que separa. ¿Sí está? Más o menos aquí tenemos la mezcla original, le ponemos calor, vamos a generar la fase gaseosa que va a ser rica en el componente volátil. Esos vapores calientes los metemos a un refrigerador o un refrigerante y vamos a condensar. Este destilado va a ser más rico en el componente volátil y nuevamente lo ponemos a ebullir vamos a tener nuevamente el mismo proceso. Observen que esta mezcla que fue enriquecida con el componente volátil, lo vamos a enriquecer aún más y vamos a volverla a condensar y es un nuevo destilado que es más rico en el componente más volátil que pero es mucho más rico en el componente volátil que la original. De manera que se va enriqueciendo cada vez más con el componente más volátil. ¿De acuerdo? Aquí lo importante puede ser el componente volátil o puede ser el componente no volátil. ¿De acuerdo? Esto es a nivel de laboratorio. ¿Cómo podríamos hacerlo ya pensándolo como una operación unitaria? De esta manera. Fíjense bien. Cada una de estas zonas, esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, esta y esta, cada una es un plato teórico. Es decir, cada una de estas zonas es un sistema de este tipo. ¿Sí ven la maravilla? Significa que si yo estoy alimentando aquí, y fíjense bien cómo está construido. Esto es un cilindro. Esto es una columna y es cilíndrica, ¿sí la ven? Muy bien. Esto tiene huecos. Imagínense una plancha metálica de acero inoxidable y tienen perforaciones. Cada una de estas perforaciones está diseñada para tener como un capuchoncito o un gorro que va a dar una altura de inundación. ¿De acuerdo? Necesitamos esa altura de inundación porque el vapor que está pasando, que es vapor rico en el componente volátil, va a ebullir aquí, va a estar ebulliendo y va a salir. Y va a ir saliendo de cada uno de los platos teóricos. De manera que este vapor que está aquí es más rico en el componente más volátil que el de abajo. Y es más pobre que el de arriba. Nosotros cuando realizamos el proceso o cuando diseñamos o hacemos nuestros problemas de destilación, tenemos que calcular dónde se pone el plato de alimentación y dónde se sale el primer plato, es decir, se llaman los pesados y las cabezas. Estos serían los corazones. En la destilación, digamos, de alcohol, aquí en esta zona se separan los componentes que nos requerimos y en la parte más alta obtenemos los compuestos más volátiles. Esto va a un condensador y luego se regresa y vuelve a caer. Y a la vez que se llega, los líquidos pesados se
se vuelven a recircular a esta zona, de tal forma que estamos agotando el componente, perdón, la mezcla del componente volátil. Si ustedes se fijan también en la estructura, por aquí cae el líquido, tiene que inundar y tiene que volver a caer. Inunda y cae, inunda y cae. Y al momento que inunda esta zona tiene una altura. Este está un poquito más abajo, ligeramente más abajo que estos, para que permita que no se sature y esté fluyendo por las orillas. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita les enseño, bueno, más o menos la columna tiene estos hoyos, estos capuchones que son estos. ¿Sí los ven? Cada uno de estos es el plato teórico y cada uno de estos es una zona donde está burbujeando el vapor que viene de la parte baja. Y por supuesto tiene un diseño, digamos, especial, ¿sí? No sé si los está ubicando. Esta zona de alimentación, de la parte alta de la alimentación, se llama rectificación. Y esta zona de la parte baja se llama condensación, zona de condensados. A nosotros nos interesa la zona de rectificación, porque es donde ajustamos la concentración de salida de nuestra mezcla, la mezcla que queremos. Acuérdense que siempre queremos condensar, es decir, aumentar la concentración del componente más volátil. ¿Alguna duda? Creo que No, no. profe. Muy bien. Más o menos es la estructura de una torre de destilación. Si llegan a venir aquí al laboratorio de operaciones unitarias, pues se ve de manera más clara porque tenemos una zona de acero inoxidable, otra de vidrio, acero inoxidable, vidrio, de manera que se vea esto. Entonces, bueno, yo espero que puedan venir. El proceso de absorción, bueno, pues aquí se los ilustra. La absorción, pues no es más que digamos, aquí se da el ejemplo de la sangre saturada con oxígeno. Tenemos la sangre insaturada, el gas, digamos, aquí lo podemos ver de manera, con el cambio de oxígeno, con la sangre. El flujo por la diferencia de concentración, las moléculas de oxígeno van a entrar por un gradiente de concentración a la sangre para saturarla o sobresaturarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues manteniendo un contacto íntimo entre la fase gaseosa y la fase líquida. ¿De acuerdo? Y este es el proceso de absorción. ¿Esto cómo ocurre en los pulmones? Pues hay una membrana, que sería esta, donde tenemos poco oxígeno, llega a los alveolos, se saturan los saquitos de oxígeno y por intercambio, por diferencia de concentración, van pasando. Es una difusión pasiva, se llama, ¿sí? Esto también ocurre en las columnas de absorción. A partir del conocimiento de este fenómeno, podemos diseñar un equipo que nos permita hacer eso. ¿Qué hacemos? Fíjense bien qué es lo que está ocurriendo. Esto tiene la misma estructura de la torre de destilación, pero hay una diferencia. Esto está saturado. Es decir, aquí, si se fijan, tenemos la entrada de agua y aquí generamos una aspersión. Cada uno de estos es un huequito, de manera que está cayendo el agua. Y por el otro lado abajo, nosotros metemos aire
y tenemos muchos huequitos también, de manera que el aire está subiendo en una niebla o en una zona de muchas gotitas y está saturando el líquido, que es lo que está ocurriendo aquí. De manera que sale el gas, el aire, sale rico en, por ejemplo, en oxígeno o en este caso amoníaco, y el líquido se satura de amoníaco. ¿Sí? Entonces, el amoníaco está siendo detenido por el líquido porque van a contracorriente las dos. Y el agua está cayendo como una niebla, una lluvia muy fina de agua, y está pasando el amoníaco, de tal forma que es detenido y nos sale un agua con gran cantidad de amoníaco. ¿Sí estamos? Que es el mismo mecanismo, aquí con el oxígeno, aquí con el amoníaco y el agua. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí se entiende claramente el fenómeno de absorción? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Este fenómeno nada más ocurre entre gas o y líquido? O sea, no puede ser, por ejemplo, líquido y sólido. Ahí sería el fenómeno de absorción. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, ya cuando tenemos un sólido cambia el fenómeno, porque ya tienes una superficie donde el líquido o el gas puede ser detenido y tener un tiempo de residencia. ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias. Algo bien importante que ustedes deben ubicar es que esta columna puede generarse una niebla, como en el caso del aire amoníaco, pero es mucho más efectivo tener un área superficial más grande. Aquí en el caso del aire amoníaco es así, pero ordinariamente se pide que esto esté empacado, que esta columna esté empacada. ¿Para qué? Para que haya un área superficial muy grande de contacto entre las dos fases. ¿De acuerdo? Y se nos pide que la columna esté llena de anillos. Fíjense bien qué son los anillos. Tenemos un soporte, tenemos un distribuidor y está lleno de anillos y está cayendo el líquido. Y por el otro lado está pasando el gas, que es el fenómeno que está pasando aquí. Fíjense bien aquí. Aquí está súper simplificado porque nos dice, bueno, pasa aire con amoníaco y hacemos pasar agua y van a contracorriente y aquí vamos a tener el aire y todo el amoníaco va a ser detenido por el agua. Es decir, el compuesto de interés es el agua, pero el problema es, si yo lo hago así, la niebla, necesito un mecanismo para generar la niebla y que no haya problemas de saturación o de acanalamiento. Entonces, esos problemas se resuelven con las columnas de este tipo, es decir, la empaquetamos. Y ese empaquetamiento es aleatorio o puede estar dirigido. Aquí tenemos una columna empacada de manera aleatoria, esta. Fíjense bien, esta zona del lecho va a ser esta. Están los anillos acomodados al azar. Y en cada uno de los anillos ocurre esto. Cada anillo se moja, pero pasa el gas y tiene contacto en una película muy fina. Es otro mecanismo diferente al de la generación de la niebla. Si estamos, esto es, si es al azar, nosotros tenemos, imagínense, entre más pequeños sean los anillos, más área superficial tenemos.
Y ya pensando en esto, les voy a poner un problema. Fíjense bien. Si ustedes tienen una esfera de 10 centímetros y pulverizan, vamos. Si tienen una esfera de 10 centímetros de diámetro, van a tener una área superficial, ¿sí estamos de acuerdo? Determinada. Ahorita no lo he calculado, pero es un área superficial. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Si la parten en dos, esa esfera de 10 centímetros, y la parten en dos, y quedan dos mitades de la esfera, si ustedes miden el área, van a tener más área superficial que la esfera sin dividir. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Si la parten, cada una de las mitades la parten en dos, van a tener 4 partes. Eso es más área superficial que la división en dos y que la no dividida. Si la parten en 8, si la parten en 16, va aumentando el área superficial. De manera que si ustedes tienen anillos, ahora voy a suponer un anillo. Si tienen, bueno, las esferas, si tienen pedacitos de la esfera cada vez menores, en realidad lo que están haciendo es multiplicando el área superficial. Si esa área superficial la ponen dentro de su empaque, perdón, de su columna, en realidad van a tener, entre más pequeños sean los cuerpos que ustedes pongan aquí, van a tener más área superficial en una zona más pequeña. De manera que si ustedes tienen anillos de tamaño diferente, más pequeño, fíjense bien, este es el anillo, son los cortes, así están empacados, y así es cortándolos por dentro y por fuera, pasa el líquido. De manera que tenemos que el gas va a pasar por toda la zona superficial, y eso va a hacer que tengan un área superficial mayor. ¿De acuerdo? Entonces, el tener las columnas empacadas o los lechos empacados, y dependiendo del tipo de anillo, fíjense bien, hay anillos de este tipo, el rashing, pero hay anillos con división al centro, que es el anillo lacing, o sillas de montar, o anillos de este tipo, observen. Pero si todas están acomodadas al azar, van a tener cada vez más área superficial de contacto, y eso nos interesa a nosotros para poder desarrollar nuestra operación unitaria de absorción. Sí los ubico. Sí, profe. Si ustedes se fijaron, aquí lo que buscamos es que haya contacto entre el líquido que está mojando a los anillos y el gas. Y en el caso de la destilación, no. Estamos buscando que haya una migración o una formación de una fase gaseosa que sea rica en el componente más volátil. Son operaciones unitarias diferentes o procesos físicos diferentes para separar las mezclas. ¿Sí? ¿Sí queda claro pues el proceso de absorción? Sí. Muy bien, gracias. Pero fíjense bien, nosotros podemos tener un proceso contrario a la absorción.
Ese proceso contrario a la absorción le llamamos desorción. Podemos hacer que pase un gas, pasamos el líquido y le quitamos ese gas que tiene amoníaco, por ejemplo, le pasamos el gas y sacamos el líquido con el amoníaco. ¿Sí? Entonces vamos empobreciendo esta zona. ¿Sí? Perdón, vamos enriqueciendo la fase líquida y vamos empobreciendo el gas con amoníaco, aunque no alcanzamos a retirar completamente el amoníaco. Es decir, es el proceso contrario de la absorción, la desorción. Claro, debemos controlar temperaturas y presiones para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, la operación de absorción es la incorporación de un componente que sea de interés en el seno de un fluido, y la desorción sería la eliminación de ese componente de la fase fluida, de la fase líquida. ¿Sí? El proceso de humidificación es un proceso que se da de la siguiente manera. Tenemos ordinariamente humedecemos el aire, hacemos que entre aire seco en una columna, está entrando aire seco, y nosotros también hacemos que haya una columna o haya una película de líquido que al momento de que está en contacto con el aire va a pasar de la fase líquida al aire. ¿Quién? El agua. Y así humedecemos el aire. Hay diferentes formas de hacerlo. Podemos burbujearlo, podemos hacerlo pasar por una columna de este tipo, donde vamos incorporando el agua a una corriente de aire seco. ¿De acuerdo? Aquí las esferitas azules me va indicando que el agua la estoy pasando de la fase líquida a la fase gaseosa por la pared, ¿de acuerdo? Por la presencia de esa película que va descendiendo. Y se va humidificando. Y siempre la humidificación puede ser con agua o con cualquier otro compuesto. ¿De acuerdo? Nada más que con agua le llamamos humidificación. Agua y aire. Humedecemos el aire. ¿De acuerdo? También este fenómeno se da por un gradiente de concentración de agua. El aire seco no tiene agua, el agua va a tender a pasar al aire seco por la presencia de la corriente. ¿Sí? Y hasta aquí les tengo hasta hoy. ¿Cómo ven? Bueno. ¿Listos? Okay. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Permíteme. Por ejemplo, en el caso de los humidificadores, ¿qué ventajas ofrecen el tenerlos en tu casa? Dentro de ¿En tu dónde? casa. Es que he visto que se venden. Ah, sí. Fíjate bien. Por ejemplo, un humidificador es para generar una atmósfera cómoda, una atmósfera cálida que nos permite tener cierta humedad. Fíjense bien, cuando una persona está enferma, nosotros tratamos de tener una zona
con cierta humedad controlada. ¿Para qué? Para que al momento de que entre a los pulmones el aire, entre con cierta humedad. Y si están secos, esa humedad va a humectar y va a pasar algún compuesto medicinal o alguna medicina, que es lo que nos hacen cuando generan la niebla. También hacemos eso en ciertas habitaciones donde necesitamos que haya un cierto grado de humedad. Hay gente que viene de la costa donde la humedad relativa es muy alta y llega a estas zonas y inmediatamente empiezan a sentir los cambios y comienzan a enfermarse. Entonces, para evitar eso y particularmente cuando tienen niños, compran lo que son las calefacciones y tienen ahí cierto, les proporcionan cierto grado de humedad. Es decir, es para humedecer el aire, para incorporar a la fase gaseosa el agua. No sé si te ubiqué. Sí, profe, muchísimas gracias. No, de nada. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si nos vemos la próxima sesión? Yo espero mañana tenerles su calificación. ¿De acuerdo? Sí, profe, está muy bien. Sí, Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien. hasta luego, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Descansan. Igualmente, descanse, Nos profe, vemos, gracias. Adiós. nos vemos mañana. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Eso de la humidificación, ¿cómo se Sí. puede usar para separación? Lo que sucede que la humidificación es la incorporación del agua al seno de un fluido, en este caso de un gas, y lo haces para poder tener ciertas condiciones de operación, ¿sí? El secado es quitar la humedad, por ejemplo, del gas. Puedes tú secar un gas, ¿cómo? Metiéndole un compuesto higroscópico y haciendo pasar la corriente del gas por ahí. ¿Sí? Entonces son procesos diferentes. No sé si te ubico. Ok, Va, entonces va a se necesitaría depender. otro proceso. Sí, pero ahí va a depender de lo que tú necesites en términos, digamos, de producto final. ¿Necesitas un aire seco o un aire húmedo? ¿O necesitas un material seco o un material húmedo? Ok, Sí, y ya, o sí. sea, ahí va a depender. Mira, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en la industria electrónica, en Texas Instrument, donde había un cuarto, le llamaban un cuarto, ¿cómo le llamaban? Un cuarto seco. Bueno, en ese cuarto hacían los cortes de los circuitos electrónicos para las computadoras, pero ahí se controlaba la humedad y se controlaba el tamaño de partícula en la atmósfera. ¿Por qué? Y entraba la gente así como en una zona donde había virus o bacterias, todos cubiertos, porque uno en la superficie llevas polvo y como eran cortes microscópicos con tomos, entonces había que evitar que hubiera deposición de polvos y de humedad en la superficie de la tableta, así le llamaban, donde estaban los circuitos electrónicos. Entonces, ahí lo que necesitábamos era tener seco el ambiente y sin humedad y sin partículas suspendidas. Y de ahí había ciertas operaciones unitarias que había que realizar. Entonces todo va a depender de las necesidades de tu proceso. No sé si te ubiqué. Sí, sí, ya entendí. Gracias.
Muy bien. Entonces, pues, si no hay alguna otra duda o algún otro comentario, pues les agradezco su presencia y nos vemos mañana. Gracias, profe. Bye. Gracias a ustedes, Jessica. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, Víctor. ¿Estás bien, Fernanda? Bien, gracias.